Noticias nuevas de Pokémon y muy especiales, ya que hoy vamos a hablar de algo que parecía que estaba en sí pues muerto, ¿no? Después de la última entrega. Pues bueno, estamos hablando justo del Pokémon Pinball, ya sabéis, y si no lo sabéis ahora lo vas a saber. El último juego que se mandó fue en Game Boy Advance y por lo que se ve iba a tener una continuación y bastante mejorada, que ahora diré los detalles de esta versión. Que esta continuación iba a salir justo en Nintendo DS, que era en donde tocaba. Pokémon Pinball, para quien no lo sepa, empezó justo en Game Boy, que era una versión muy, por así decirlo, simple, en donde estaban los 151 Pokémon, por lo que recuerdo, porque creo recordar que salía Mew. Y después en la Game Boy Advance salió el Pokémon Pinball Rubí and Sapphire, que bueno, era el de Pokémon Rubí y Zafiro, ¿no? Que ahí pues no salía, por lo que yo recuerdo y tal, y por lo que yo he visto, no salían los 300 y algo Pokémon que había en ese momento, creo que eran hasta 260 y algo por ahí. En sí no habían quitado bastantes Pokémon, pero creo que sería la Pokédex de Rubí y Zafiro justo los Pokémon que salen en joven. Así que pues justo en estos días, por lo que se ve, te había justo salido los nuevos detalles en sí de esta versión, que por lo que se ve, antes de esto también se estaba hablando en sí de que ya se sabía, ¿no? Que iba a haber una versión en Nintendo DS de Pokémon Pinball. Y es que justo antes de salir el Pokémon Diamante y Perla, ya estaban haciendo el Pokémon Pinball de Nintendo DS, que iba a tratar justo de Sinnoh, que Sinnoh es donde se ejecuta Diamante y Perla. Y pues bueno, además de aquí añadir, yo creo en sí, como en los demás no Pokémon, pues la Pokédex de Sinnoh con los nuevos Pokémon y tal, decían que se iba a ejecutar el juego en sí de forma, por lo que se ve, distinta a lo normal. Y es que íbamos a pasar por rutas, ¿vale? En sí han salido imágenes, así que las pondré en pantalla y tal. Pues por lo que se ve, van a haber rutas en sí. Después de pasarte la ruta ibas a ir a una ciudad, y después en la ciudad ibas a ir al gimnasio, que en el gimnasio podías usar a un Pokémon en sí, que no sé si era justo pues el que tú elegías. Por ejemplo, imagínate Piplup, Tortugui o Chinchara al principio del juego, o era un Pokémon que en sí tú te capturabas durante la aventura esa en sí, ¿no? Porque en Pinball, para quien no lo sepa, pues te ponen una Pokédex, y esa Pokédex pues la vas desbloqueando, ¿no? En sí, a medida que pues te vas capturando a juegos en el Pinball. En el canal aún no hemos jugado el juego, creo. Bueno, sí jugamos un día en un short, pero seguramente algún día lo jugaremos en directo, así que suscríbete para verlo. Y este Pokémon Pinball de Nintendo DS ya ha dicho, además de este detalle que había contado, también que le estaban dirigiendo justo los que hicieron Metroid Pinball de Nintendo DS, y también el Mario Pinball en sí de Game Boy Advance, que es justo la empresa Fuse. Pues la empresa Fuse, o como se diga eso, estaban dirigiendo justo este Pokémon Pinball de Nintendo DS, así que por lo que se dice, pues iba a ser bastante bueno. Y bueno, por último decir, porque ya antes he contado casi todo, por último decir que justo este juego iba a salir en el mismo mes que en Pokémon Diamante y Perla, que fue en octubre de 2006. Pues justo iba a salir Pokémon Pinball. Yo no sé cómo hubiese ido las ventas, porque ya sabéis que sacar 3 Pokémon al fin de cuentas en el mismo mes, yo creo que no es tan sano, ¿no? Para la gente en sí, porque al fin de cuentas cuesta dinero. Y por mi parte, a mí me hubiese encantado que lo hubiesen sacado, ya que los juegos de Pokémon Pinball me encantan, ya que en sí pues te desbloquea, parece ser la Pokédex al fin de cuentas, ¿no? Y puedes ahí ver a los Pokémon, y es bastante gracioso, ¿no? El coleccionar. Así que me hubiese encantado, la verdad, una versión de Nintendo DS, y pues es una pena, ¿no? Que no lo hubiesen mandado. Seguramente ya no saquen ningún Pokémon Pinball más, a menos que hagan alguna clase de spin-off, ¿no? Como el Pokémon Snap y tal, ya que la empresa que lo llevaba, que era Fuse, pues por lo que se ve, habían dejado en sí ya de crear videojuegos desde 2009, que habían como roto la empresa, aunque por lo que se ve esta empresa justo había sido absorbida ya en 2012 en sí, porque había vuelto a aparecer, había sido absorbida por otra empresa, así que bueno, la empresa está destrozada, que seguramente ya no salga ni nada, ¿vale? ¿Pero qué te ha parecido, Esa fue mi opinión, y nada, recuerda suscribirte al canal para aprender muchísimo de Pokémon, y sigue viendo más vídeos en mi canal para divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.